El candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, anunció este mediodía la incorporación del dirigente del Partido Nacional, Víctor Jorgan, quien fue designado por el directorio del Partido Nacional como representante en la comisión interpartidaria convocada por el Ministerio del Interior para diseñar una estrategia de seguridad integral y preventiva, y director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, cargos a los que aún no renunció. Jorgan dijo que discrepa con las acciones del gobierno en seguridad y remarcó que lo importante es el futuro. De esa manera justificó su apoyo al candidato frente amplista, del que dijo es un hombre de diálogo y tiene la ventaja de la mayoría en la Cámara de Senadores. Tiene la dama, dijo. Buen mediodía, le damos la bienvenida a la edición Mediodía de MBD Noticias. Les contamos que en este momento hay 26 grados en Montevideo, está nuboso y cubierto, con periodos de algo nuboso, probable formación de tormentas aisladas. El viento es del noreste al norte de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora. Atención, la máxima pronosticada es apenas 1 grado más, 27 para esta jornada. Bien, les contamos que en este momento, según las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, hay podas hasta el 16 de noviembre en Nicolás Piaggio entre Rambla Armenia y Avenida Rivera. En Avenida Islas Canarias entre Palomeque y Camino Castro de 7 a 17 horas, ejecución de pavimento hasta el 20 de diciembre. Y en Yaro entre Canelones y Maldonado de 7 a 17 horas hay hormigonado. En Juan Antonio Rodríguez entre Rodó y Chaná de 7 a 17 horas también hormigonado. Repasamos ahora los principales titulares de las noticias de esta jornada. El martes próximo se definirá fecha y el lugar para el debate presidencial. Ayer los comandos de campaña de las candidaturas presidenciales se reunieron en la Corte Electoral. La Embajada de México en nuestro país trabaja para generar un encuentro de alto nivel entre las autoridades de ese país y nuestro gobierno. No se descarta la visita a Uruguay de la nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum. Los trabajadores de la industria láctea se declararon en conflicto ante el envío a seguro de paro de 14 trabajadores de la empresa Coleme y están en asamblea permanente en Melo. Docentes, familias y alumnos del Liceo Ivo entregarán una carta a las autoridades de secundaria pidiendo revean los recortes de grupos y la eliminación de quintos y sextos de la institución. El próximo domingo 3 de noviembre, la Sala Citarrosa festeja su aniversario número 25 con un espectáculo musical con Larbanoa Carrero, Numa Moraes, Papina de Palma, Florencia Núñez, Washington y Cristina, entre otros referentes de la música nacional. Las entradas se pueden retirar en boletería. La justicia de Brasil sentenció a los autores confesos del crimen de la militante social y concejal Marielle Franco y su chofer Anderson Gómez después de 4 años. Los hermanos Brazao, poderosos dirigentes políticos y el ex jefe de la Policía Civil de la ciudad, esperan el juicio por ser los autores intelectuales de los asesinatos. Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que la vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que vive con tranquilidad y dinamismo a la vez el último tramo de la campaña electoral. Destacó que Uruguay es de las pocas democracias plenas del mundo. Con tranquilidad, porque si hay algo que enfrentamos los uruguayos con mucha responsabilidad y compromiso son las etapas electorales. Por algo somos de las pocas democracias plenas en el mundo. Y después con el dinamismo que cada estructura del candidato impone. Me gusta participar de las campañas y
y creo muy importante comprometernos, especialmente en este último tramo, donde la decisión que todos tenemos que tomar es tan importante. En un mundo que se nos presenta tan convulsionado, donde la toma de decisiones de los actores políticos tienen que ser mucho más dinámicas, es una responsabilidad muy importante el saber elegir quién está más preparado. Argimón dijo que tras estos 5 años como vicepresidenta seguirá activa dentro del Partido Nacional. Argimón también lamentó la baja representatividad femenina en el Parlamento electo en la votación del pasado domingo. Lo considera un debe de todo el sistema político. Me dio mucha tristeza, realmente mucha tristeza. Creo que, bueno, es uno de los aspectos que nos baja la categorización en los índices, la escasa representación en un país donde las mujeres formamos parte de fuerza laboral, intelectual, en porcentajes muy importantes, y que no estemos representadas como corresponde en el Parlamento, la verdad, creo que es también un debe. Yo voy a hablar de mi partido, pero que todo el sistema político tiene que replantearse. Argimón también se refirió a la situación que habrá en el próximo periodo legislativo sin mayoría parlamentaria de ninguno de los dos grandes bloques políticos. Creo que se va a necesitar un gran esfuerzo de articulación, primero adentro de los propios partidos y después también en la dinámica entre gobierno y oposición, que se va a necesitar muchas veces de esos legisladores que no están en la primera línea, pero que son los que componen y articulan y tienden puentes. Este periodo va a precisar tener específicamente legisladores al servicio de la articulación. Seguimos en el ámbito legislativo. 3 senadores electos ingresarán al Parlamento por primera vez la próxima legislatura, según el resultado de las elecciones del domingo pasado. Además, varios integrantes históricos de la Cámara Alta abandonarán el Palacio Legislativo. De los 30 senadores electos, 16 pertenecen al Frente Amplio, 9 al Partido Nacional y 5 al Partido Colorado. Por el Frente Amplio ingresará al Parlamento por primera vez la ex periodista Blanca Rodríguez. Los senadores nacionalistas electos ya se han desempeñado en el Parlamento, en alguna de las dos cámaras. En el caso de que alcanzara el gobierno el Partido Nacional, Valeria Ripoll asumirá la vicepresidencia y la presidencia del Senado, sin haber contado con antecedentes en el Parlamento. Por el Partido Colorado lo harán los componentes de la el presidenciable y abogado Andrés Ojeda y el expresidente del CODICEN y candidato a vicepresidente Robert Silva. Paralelamente, senadores históricos de estos partidos abandonarán el Parlamento. Entre ellos se cuenta la vicepresidenta y presidenta del Senado, la nacionalista Beatriz Argimón, que no alcanzó los votos necesarios para permanecer en el Parlamento, al igual que su correligionario Jorge Gandini, los senadores frenteamplistas Carlos Maía y Lilian Quechichiam y Germán Coutinho del Partido Colorado. La doctora en Ciencias Políticas e investigadora en género, Nikki Johnson, dijo que en el Senado no hay cambios, pero se va a sumar la vicepresidenta electa, ya sea Valeria Ripoll o Carolina Cose. Para la especialista, la aplicación minimalista de las leyes de cuota política de género impide el avance en la participación. En el Senado no hay cambios, ¿sí? En estas elecciones son 8 mujeres que son electas al Senado y se va a sumar una más porque cualquiera de las dos fórmulas que gane el balotaje, la vice es una mujer. Entonces ahí se va a sumar una banca más para una mujer en el Senado. Y en diputados vamos a tener 30 mujeres electas, ¿sí? Y de esas 30 mujeres... hay varios casos así de mujeres que entran. De hecho, es el caso de ambas bancas en Cerro Largo. En Cerro Largo ambas bancas fueron, los primeros titulares de la lista fueron hombres, Alfredo Frati por la 609 y Sergio Botana por el Partido Nacional, y ambos de ellos salieron electos al Senado. Entonces, y en ambos casos su suplente es la que va a asumir la titularidad, es una mujer. También tenemos casos al revés. Entonces, por ejemplo, Cecilia Cairo, que asume en el Senado,
también es electa en diputados, y ella en diputados va a ser suplido por un varón. Es también el caso, porque también está circulando que ella va a ser suplida por una mujer, pero también es el caso de un sistema mixto de suplentes, ¿no? Se está nombrando a Melody Caballero como su suplente, que va a asumir la titularidad, pero en realidad con el sistema mixto va a asumir el primer titular no electo, que es un varón, en este caso Gabriel Bonifrisco. Seguimos en tema. En la Cámara Baja, de 99 representantes que asumirán en febrero, solo 28 bancas serán ocupadas por mujeres. Si bien se reconocen las medidas para estimular la presencia femenina, las mujeres que logran sortear los escollos tienen un promedio de 20 años de actividad pública antes de alcanzar un lugar de representación. Muchos estudios lo han indicado también a nivel de nuestro país, y el estudio que han llevado adelante algunas compañeras, entre ellas Nikki, que está acá, habla de que las mujeres en general llegamos a estos lugares de representación después de 20 años de militancia. Yo podría decir que me encuentro siendo una de estas personas que, luego de todo este tiempo de militancia más vinculada a lo social, llegamos a un lugar de representación en la política partidaria, en lo que, bueno, en este momento es el Parlamento, que es un lugar también que se consigue a través de los votos, pero que antes de llegar a los votos, obviamente que hay toda una discusión que tiene que ver con la cuestión más interna de los partidos. Obviamente los datos que vemos, y es un tema muy interesante para discutir y para profundizar, son bastante preocupantes. Nosotras, aparte, venimos de un activismo que tiene que ver con el feminismo, o sea, somos mujeres y feministas desarrollando tareas, en este caso, en el Parlamento, pero también hemos militado el feminismo en el movimiento social, y sabemos lo difícil que es para las mujeres en general llegar a cualquier lugar de representación en la política. Yo vengo del movimiento sindical y ocupé un lugar en el secretario ejecutivo por una cuota de género, porque no había ninguna mujer en el secretario ejecutivo en el año en que yo terminé ocupando esa responsabilidad. La lista 40 fue la más votada dentro del Partido Nacional, y estos números permitieron la elección de 3 personas menores de 30 años como diputados suplentes por Montevideo. Una de ellas es Pilar Simón, referente de la Juventud Blanca, que señaló que las nuevas generaciones siempre fueron el motor de su sector. Yo creo que la ciudadanía dio un mensaje muy claro, que es que quiere que la gente, que el sistema político, no la gente, que el sistema político se sienta a negociar y se siente a acordar y se siente a poner en un orden de prioridades cuáles son los temas que son importantes para la sociedad y que prime el bien de los uruguayos por encima de la chicaneada política entre partidos. Y esto es una visión 100% generacional. Yo creo que es algo que es para eso el Parlamento, sentarse a acordar, y que puertas adentro se hace, y mucho, y a veces hacia afuera tribuneamos mucho con el amenazar, con te doy el voto, no te doy el voto. Pasa siempre. Acuerdos hay, negociaciones hay, siempre se va y se toca la puerta del partido contrario para conseguir los votos necesarios para acordar determinados temas. Hay temas que son, que es imposible que no se acuerde, temas de primera infancia, presupuesto, hay cosas que necesitamos sentarnos a conversar. Yo creo que la ciudadanía lo que nos está diciendo es, bueno, están obligados a hacerlo, y están obligados a también tener un trabajo mucho más intenso y detallado dentro del Parlamento en los temas que son prioridad. Yo creo que es un buen mensaje, y que no uno tiene gobernabilidad y el otro no, por cómo está parado el Parlamento hoy. Hoy el escenario para ambos partidos, el que gane, es de acuerdo y de negociación sí o sí. Sí, lo que tiene que haber es voluntad del sistema político de sentarse a hablar y decir, bueno, estas son nuestras prioridades, vamos a transar en esto, saquemos esto, pongámonos de acuerdo, y si es necesario, debatamos todas las horas que es necesario, que eso yo creo que se ha perdido mucho en la práctica política, y sobre todo de los dirigentes más grandes, que no se dan el espacio a poder debatir, y creo que es lo que está pidiendo la ciudadanía ahora. Bien, el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, hizo importantes anuncios. Hace un ratito nada más lo tuvimos en vivo en la pantalla de TV Ciudad, y allí estuvo Juliana Perdomo, a quien le damos la bienvenida. Adelante, Juliana.
Así es, Natalia, buen mediodía para todos. Esta mañana el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, citó a una conferencia de prensa en sus nuevas oficinas de Ciudad Vieja e hizo este importante anuncio de la adhesión de un representante del Partido Nacional a filas Frente Amplistas. Se trata de Víctor Björkhan, que integraba la mesa interpartidaria de seguridad en el actual gobierno de Luis Lacalle Pou y se embanderó con las propuestas blancas del Partido Nacional. Informarles que en la presentación Björkhan dijo ser y sentirse orgullosamente blanco, pero confirmó que votará a Orsi en la segunda vuelta. Él también hablaba de este acuerdo que fue reciente, ya que informó que en las elecciones internas acompañó a la entonces precandidata Laura Raffo y ahora el 27 de octubre lo hizo también al Partido Nacional. En este caso, él se comunicó hace 2 días con Gustavo Leal y le trasladó la decisión de sumarse al Frente Amplio, colaborando con Orsi y el equipo de seguridad. Vamos a escuchar parte del anuncio que hacía Orsi este mediodía. Desde la Secretaría del propio Wilson Ferreira Aldunate o mismo el movimiento de Rocha, pero desde esa característica de ser una persona de otro partido distinto al mío, interesado, al igual que todos nosotros, por un tema central que es el tema de seguridad, decidió y decidimos incorporarnos a un trabajo conjunto de cara al desafío que se nos viene. Así como hace unos días pude anunciar y pudimos reunirnos con un referente del Partido Colorado, con el inspector Rivero, que fue asesor en su momento de candidato Talvi, hoy tenemos el gusto, el honor y la satisfacción de que gente de otras tiendas, pero con experiencia política y experiencia técnica en algunos temas, en este caso seguridad, se incorporen a enriquecer nuestra propuesta y se incorporen a elaborar juntos, como debe ser en un tema tan complejo, una propuesta contundente para resolver de la mejor manera un tema brutal que tenemos entre manos, que es el crimen organizado, la violencia en la sociedad, en síntesis, los problemas de seguridad. Bueno, y comentarles que a su turno Björkhan dijo que Orsi reúne las condiciones para liderar el país los próximos 5 años, por eso tomó esta decisión. Lo describió como eficiente y experiente tras su gestión frente a la Intendencia de Canelones y también evitó hablar del actual gobierno, de la actual gestión de Luis Lacalle Pou en materia de seguridad y de las propuestas que propone el actual candidato Álvaro Delgado. Björkhan también fue consultado por TV Ciudad acerca de su posición frente al plebiscito que no prosperó de allanamientos nocturnos y él mencionaba y confirmaba que sí lo acompañó. Soy un blanco, orgullosamente blanco, pero voy a votar el 24 a Yamandu Orsi a la presidencia de la República. Creo que el candidato Orsi reúne las condiciones para liderar nuestro país en los próximos 5 años. Es eficiente, es experiente, ha estado 20 años al frente del gran departamento de Canelones. Hay que recordar que Canelones representa todo, representa campo, ciudad, costa, sierra, tiene la credibilidad necesaria, tiene el equipo de seguridad que está armando, es un equipo de fuste importante, que ha centralizado los temas, sobre todo en lo que tiene que ver con las medidas prioritarias dichas en Colonia, las ha priorizado bien en relación al crimen organizado, la necesidad de coordinar en forma transversal al Estado, con diferentes organismos como el Banco Central, Senaclaf, UTEP, pero también viendo el tema de la seguridad desde el punto de vista social. Bueno, y comentarles que tras finalizar la conferencia de prensa, el candidato Orsi se fue de inmediato a una reunión que va a tener a esta hora con la Asociación de Productores Lecheros, así que seguramente tendremos más novedades de la misma en la próxima edición para trasladarles.
Muchas gracias, Juliana y equipo. Ahora cambiamos de tema. 7 personas, entre ellas el ex diputado nacionalista por Cerro Largo, Enrique Prieto, son investigadas por contrabando y enriquecimiento ilícito. La investigación se venía realizando desde 2022 y la detención ocurrió cuando intentaban cruzar el puente que une Río Branco con la localidad brasileña de Yaguarón. Enrique Prieto fue legislador por el Partido Nacional entre 2010 y 2015 como suplente de Pedro Saravia y también fue dirigente de Por la Patria, además de ser edil departamental e integrante de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco por el Partido Nacional. También fue elegido presidente del Rotary Club de Río Branco en 1990 y 2019. Según informó La Diaria, es allegado a la familia Lacalle y aparece mencionado en varias conversaciones mantenidas entre el ex jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, y el ex jefe de policía de Cerro Largo, Adán Olivera, quien en 2022 fue condenado por abuso de funciones y revelación de secreto en un caso en el que el jerarca policial avisaba a una persona que estaba siendo investigada por contrabando. Prieto es investigado por un delito de contrabando y enriquecimiento ilícito, según informó La Voz de Melo. También el exdiputado es un empresario dueño de Mercado Casupá, un conocido negocio de la frontera que se dedica a la comercialización de frutas y verduras. La policía capturó a 7 personas en la causa tras varias horas de vigilancia en locales que estaban siendo utilizados por la organización. Así también se descubrió que había documentos para aprobar la maniobra. El caso viene siendo investigado desde 2022. En el operativo participaron efectivos de la seccional tercera con el apoyo de la Dirección Nacional de Aduanas y el área de barreras sanitarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahora la Fiscalía tomó declaración a varios de los detenidos, entre ellos 2 empleados de Prieto y su hijo, que también fue detenido en los operativos. Otro asunto. El presidente del sindicato de UTE, Gonzalo Castelgrande, denunció que cientos de los chips instalados en los nuevos medidores inteligentes son de las empresas Claro y Movistar. Desde el colectivo se cuestionó que se le haya contratado ese servicio a 2 empresas multinacionales competidoras de Antel. Acá no, lo que faltó, estamos convencidos, es una política pública de coordinación entre las empresas públicas. Recordar de que la UTE ya hace varios años lanzó una nueva tecnología que son los medidores inteligentes que se están instalando por todo el país y de hecho la UTE ya casi está terminando de instalar por arriba del 1,5 millones de medidores. A cada cliente le va a tocar un medidor inteligente. Esos medidores inteligentes transmiten, como si fueran un celular, datos hacia las centrales de UTE, que son las que codifican todos esos datos y van generando indicadores. Tanto UTE como Antel tienen las fortalezas como empresa pública para haber generado una política coordinada, pública, para haber instalado todos estos medidores con una coordinación con Antel para que sea un ganar-ganar para las 2 empresas públicas. Hoy, lamentablemente, sabemos que producto de las políticas privatizadoras que entregan parte del patrimonio público a Claro y Movistar, hay lugares donde Movistar y Claro tienen más cobertura, porque inclusive utilizando las políticas públicas que la propia Antel. Entonces, bueno, ahí también hay situaciones para mejorar, para corregir. Nosotros siempre pensamos este tipo de cosas no para criticar solamente, sino para mejorar las empresas públicas y para que brinden un mejor servicio. Los medidores hay que irlos actualizando porque eso tiene un software, tiene un módem. Y bueno, pensamos que en una nueva actualización que se puede hacer, estamos a tiempo de que, bueno, se puede hacer en el próximo periodo o cuando vean las autoridades una coordinación, una perspectiva más estratégica de parte de las 2 empresas para que, bueno, ya que se colocó esta tecnología a nivel de la electricidad, se puede ir acompañada de una tecnología también pública a nivel de las comunicaciones. Jonathan Mastropierro, una de las víctimas del ex senador Gustavo Penades, deberá permanecer en prisión 10 meses tras llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía debido a que fue declarado culpable de un siniestro de tránsito. En noviembre de 2023, Mastropierro atropelló a 2 personas que iban en una moto en la esquina de la avenida Garzón y Camino Ariel, en Montevideo. Un joven de 18 años que manejaba la moto sufrió 3 fracturas en sus piernas, mientras que una mujer que lo acompañaba padeció lesiones similares en sus piernas y también en una mano. Mastropierro fue declarado responsable de la comisión de 2 delitos de lesiones culposas graves y ya contaba con una tobillera electrónica por este caso. Bien, ahora hacemos una pausa y ya volvemos.
noticias. Seguimos con 26 grados en Montevideo y el cielo nuboso. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez, que se encuentra en el piso 1,5 de la Intendencia. Jornadas de análisis ambiental y urbanístico por allí, JP. Natalia, buen mediodía para ti, desde luego para nuestros televidentes. Es así, estamos apostados en la sala Ernesto de los Campos del edificio sede de la Intendencia de Montevideo para hablar de resiliencia, cambio climático, pero también de infraestructuras verdes. Esta jornada que se está celebrando desde el pasado jueves aquí en la sala Ernesto de los Campos reúne a distintos especialistas del mundo entero, también a 10 años de lo que fue la primera revisión a través de distintas directrices departamentales aquí en Montevideo de ordenamiento territorial en este sentido. ¿Y de qué hablamos? De los distintos niveles técnicos, por ejemplo, y políticos, cómo se utiliza el agua en las distintas ciudades, las estrategias y los desafíos que hay hacia adelante. Por eso vamos a hablar con Fiorella Contreras, quien es coordinadora del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Contreras, gracias por conversar con nosotros. Bueno, puntualmente, ¿qué significa la resiliencia hablando del tema climático y ambiental? Bienvenida. Bienvenida. La resiliencia la tenemos que tomar como parte de la estrategia que tenemos en el ordenamiento territorial. Montevideo tiene un plan de ordenamiento territorial que data del año 98, que tuvo una revisión en el año 2013, pero que desde el Departamento de Planificación entendemos que tiene que ser revisado, tener una mirada actualizada de lo que ya pasó hace 20 y pico de años, ¿no? En un mundo tan cambiante, estos años son significativos y hay que tomar en cuenta los temas emergentes. Este año, todo el año 2024, en el Departamento de Planificación organizamos una serie de jornadas para reflexionar, para pensar juntos entre técnicos, políticos y sobre todo también la comunidad y los vecinos, cuál es el Montevideo que queremos. Seguramente el objetivo sigue siendo el mismo que tenía el Plan de Ordenamiento Territorial, un Montevideo más justo, un Montevideo sostenible, un Montevideo más verde, un Montevideo igualitario, que tenga espacios públicos de disfrute para todas y todos, pero sobre todo lo que cambia es cómo llegamos a ese objetivo. Estas nuevas miradas emergentes, temas capaz que no tan emergentes, algunos son desafíos que ya tienen tiempo, pero que cada vez toman un rol más protagónico. Justamente la resiliencia, el cambio climático, las infraestructuras verdes estuvieron presentes en el Plan de Ordenamiento Territorial del 98, pero hoy tienen un papel protagónico y las ciudades necesitan considerarlas y tenerlas en cuenta. Lo que acaba de pasar en Valencia ayer, con más de 150 muertos, lo que pasó en Porto Alegre el año pasado, lo que nos pasó a nosotros con la sequía, pone de manifiesto la importancia de estas temáticas. Como les decía, estas jornadas no son las únicas. Nosotros empezamos en abril con unas jornadas sobre economía urbana. Después tuvimos en junio unas jornadas para hablar especialmente del plan de Bogotá, que se llama Bogotá Reverdece, con la arquitecta Jaramillo, que vino especialmente de Colombia para esas jornadas. Y después tuvimos jornadas sobre la temática del patrimonio y la importancia que tiene el patrimonio cultural, tangible e intangible, en las ciudades. En esta instancia la temática es más que relevante, como les decía, respecto a la resiliencia, con invitados nacionales, expertos nacionales y también internacionales. Tuvimos ayer la presencia de la arquitecta Carolina Crespo, que es de la Oficina de Resiliencia Urbana de México. Es una oficina que está dirigida y creada por minorías, por mujeres, y que llevan a cabo el diseño urbano a través del paisaje, ¿no? O sea, el paisaje tiene un rol protagónico en todo lo que es el diseño de las ciudades. Recién escuchaba por allí también en el conversatorio que hay muchas ciudades que tienen mucho asfalto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene Montevideo y cuánto nos pueden aportar también todos estos especialistas que son del resto del mundo, que también tienen ideas y distintos diseños que pueden ayudar a superar nuestras dificultades? Asfalto, cuando hablamos de asfalto y de calles asfaltadas, hablamos también de lo que es la impermeabilización del suelo. Lo que tenemos que lograr en las ciudades, y más en una ciudad como Montevideo, que no tiene crecimiento poblacional, es que sea cada vez más compacta, es decir, lograr que no se extienda para que no haya más asfalto, para que se entienda.
Esa compactación implica también densificación, ¿no? Densificación de los lugares donde vivimos, contener la mancha urbana. Por un lado, desde la planificación en sí mismo, pero también hay muchas propuestas concretas para trabajar con nuevos materiales, como puede ser desde la Facultad de Ingeniería se está trabajando con un hormigón poroso, que de alguna forma es un hormigón permeable que permite el pasaje del agua. Por eso digo, hay mucha innovación y tenemos que tratar de integrarlo, sobre todo integrando también a todos los colectivos sociales. Hoy tenemos 3 colectivos sociales que nos acompañan, los vecinos del Barofio, del Molino, los vecinos, un grupo indígena que está organizado, trabajando, y también los vecinos del Ecoparque y de Avilariño. Muchas gracias. Bien, ustedes. Natalia, estas son las novedades que hay aquí, que surgen de la Ernesto de los Campos, acerca del cambio climático y de los desafíos que también tiene Montevideo. Bien, gracias Juan Pablo y equipo. Cambiamos de tema. La Embajada de México en nuestro país trabaja para generar un encuentro de alto nivel entre las autoridades y no se descarta la visita a Uruguay de la nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, según aseguró el jefe de Cancillería de México, Andrés Ruiz. Por otro lado, el diplomático se refirió a los 20 años del Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México y dijo que está en constante actualización. Hay una agenda bastante profunda de acercamiento con América Latina y en particular con el Cono Sur, y nosotros desde la Embajada precisamente estamos generando las condiciones para que eventualmente haya algún encuentro de alto nivel. Todavía no puedo confirmar nada, pero estamos trabajando justamente en eso. Eso sería uno de los objetivos para los que nos estamos trabajando, justamente para mostrar toda esta potencialidad que tenemos de la relación bilateral. El Tratado de Libre Comercio entre Uruguay y México es el primero entre un miembro del TEMEC integrado por los aztecas, Estados Unidos y Canadá y un país del Mercosur. Desde la firma, el comercio bilateral creció significativamente. En 2013, el comercio total entre ambos países era de $135,8 millones y ese valor se multiplicó 5 veces en 2023 al registrar $657,4 millones, según datos oficiales. El Tratado de Libre Comercio sí sigue generando interés. Por ejemplo, este año logramos la introducción del mezcal, esta bebida artesanal, que de hecho también la van a poder probar en el altar de Citarrosa. Es un tratado en constante actualización. Entonces, digamos, mantenemos mucho del diálogo político y económico con las autoridades uruguayas para que este tratado se vaya adaptando a las necesidades de los dos países y sobre todo a las nuevas industrias, al nuevo comercio. La Federación Uruguaya de la Salud analiza la situación del CASMU y no descarta ningún tipo de medidas si corre en peligro las fuentes de trabajo o la asistencia a usuarios. En conferencia de prensa, la dirigencia sindical manifestó preocupación por la grave situación que atraviesa el CASMU y la falta de información del Poder Ejecutivo sobre la mutualista que se encuentra intervenida. Para el secretario general del Sindicato de la Salud Privada, Marco Franco, se demuestra la inoperancia del Ministerio de Salud Pública y denota la crisis estructural que atraviesa el Sistema Nacional Integrado de Salud. Los compañeros aquí presentes somos lo que desde hace 2 años que estamos compareciendo semanalmente y acompañando al sindicato para evitar un cierre inminente. Y la ministra de Salud Pública, una vez más, se equivoca al comparecer y decir que tiene información, pero que no la puede decir, que tiene documentación, pero no la puede presentar. Y eso es una clara demostración de la inoperancia que ha tenido este ministerio en cuanto al manejo de la situación del CASMU. Nosotros decimos que el Sistema Nacional Integrado de Salud está atravesando una crisis estructural, porque si no, no estaría pasando la situación del CASMU. Y además, los archivos hablan por sí solos, y en alguna oportunidad, las declaraciones de la ministra de Salud Pública en un evento privado manifestaba que hay 10 instituciones que están atravesando
alguna crisis económica. Los trabajadores de la industria láctea se encuentran en conflicto y con medidas de paro en todos los turnos tras el envío a seguro de paro de 14 trabajadores de la empresa Coleme. A esta hora, los sindicatos del sector se encuentran analizando la situación y el próximo lunes la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea evalúa nuevas medidas. La empresa, de forma introspectiva, toma una definición unilateral al margen de la negociación colectiva, siendo que hace unos 10 días tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y no informó absolutamente nada de esta dificultad. Y el día de ayer toma la decisión introspectiva de enviar 14 trabajadores al seguro de paro de forma unilateral, sin negociación mediante, enviando mayormente a trabajadores afiliados del sindicato y lo que significa así a casi la totalidad de la dirección del sindicato al seguro de paro. Nosotros solicitamos la cláusula de prevención de conflicto de nuestro Consejo de Salario. Consejo de Salario que es ley. Cuando se aprueba eso, tiene carácter de ley. Y esa cláusula de prevención y solución de conflicto fue negada por parte de la empresa. Se lo trasladamos a la Cámara de Industria Láctea y hoy seguimos sin respuesta alguna por parte de la Cámara. Y a la misma vez lo trasladamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. De la misma forma que le trasladamos esta situación al Ministerio de Industria, que es quien preside la Comisión Reguladora del Fondo de Reconversión de la Industria Láctea. Nuestra federación, en respaldo a nuestras compañeras y compañeros en Coleme, en el sindicato de UOEC, primero, tras la definición de ellos que se encuentran en la Asamblea Permanente desde el día de ayer a las 18:30 horas, nosotros tomamos hoy una medida en la cual, lo habíamos dicho, de no revertirse el escenario con la empresa, ya el día de hoy estaríamos con 2 horas de paro por trabajador por turno, que es la medida que venimos llevando adelante en toda la industria láctea. Docentes, familias y alumnado del Liceo 36, el IVO, entregarán hoy a autoridades de la Dirección General de Educación Secundaria una carta solicitando que revea los recortes de grupos y la eliminación de quintos y sextos años de la institución. Alegan que se corta la trayectoria educativa del alumnado y manifiestan que no hay fundamentos pedagógicos para la medida. Los padres nos reunimos el martes pasado, anteayer, para enterarnos de esa situación. Generamos una carta que va a ser entregada mañana a la dirección del liceo y a secundaria. En ese punto hablamos de lo siguiente. En realidad, se suprimieron 27 grupos, todo un turno del Bauzá. Esos grupos se redistribuyeron en liceos de la zona. Y entre ellos, estos 3 que comentaba, y lo que hizo que en el liceo Ivo, como en los otros liceos, se suprimieran quintos y sextos años. O sea que el año que viene, varios quintos y varios sextos no van a estar más en estos liceos. Nosotros en este momento tenemos 14 cuartos en un edificio que no está adecuado para eso, pues son 3 escaleras, 2 pisos, abajo no hay salones, pero bueno, es decir, lo hemos venido manejando. Y ahora, con esta resolución en consulta, nos agregan 5 cuartos más. 9 en la mañana va a haber y 10 cuartos en la tarde. Eso implica menos quintos y sextos y eso, a nuestro entender, perjudica el propio discurso que tienen las autoridades actuales. En primer lugar, la protección de la trayectoria educativa. Con esto se corta. No hubo un solo fundamento pedagógico para justificar estos cambios. CUTSA comunicó que se encuentra colaborando con la justicia en la causa que investiga los motivos del siniestro que llevó a que un ómnibus de su flota invadiera la playa Pocitos el sábado pasado. En el comunicado, que es la primera referencia pública acerca del hecho realizada por la empresa, se expresa que cualquier declaración adicional en esta etapa podría basarse en especulaciones y no contribuiría al desarrollo de la investigación. La compañía expresó que continuará a disposición de la justicia para atender cualquier requerimiento adicional y las pericias que se dispongan. Bien, vamos a otra pausa, la última, y ya volvemos. En
Con motivo del Día de los Muertos, que en muchas partes del mundo se conmemora hoy, la Embajada de México instaló un circuito de 12 altares en homenaje a los difuntos en Ciudad Vieja. Hasta el 2 de noviembre, la representación diplomática invita a recorrer los caminos de Cempasúchil bajo la consigna «La muerte no representa una ausencia, sino una presencia viva». El objetivo es que uruguayos y uruguayas conozcan la forma en que se celebra este día. Uno de los altares se instaló en el Museo de Arte Precolombino e Indígena. Este es un altar de muertos que se hace siempre en esta época, ¿no? En general se hace primero el altar para los niños, que es el 1 de noviembre, el día de hoy, y el 2 de noviembre es el día para los difuntos adultos, ¿no? Y es una tradición prehispánica que bueno, tiene miles y miles y miles de años y, como ustedes saben, en México se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Entonces por eso nos parecía interesante en el MAPI poder presentar junto con la Embajada de México un altar y mostrar una cultura que está viva, ¿no? Pues muchas veces se ve a los indígenas de Uruguay como algo del pasado, pero esto es una cultura que está muy, muy presente todavía. Pero en este caso fue la artesana Patricia Vera, que es una artesana mexicana residente aquí en Uruguay. Este año la Embajada de México en Uruguay organizó una serie de actividades para traer esta tradición a Montevideo. La idea era que se pudiera ver físicamente aquí en Montevideo los altares, que se entendiera un poco más la cultura, y con ello, y bueno, con el apoyo de muchos socios que se animaron, es que se han montado todos estos altares, ¿no? Está el altar del MAPI, el altar en Distrito Globo, el altar que tenemos en la Embajada, por supuesto, y el 2 de noviembre vamos a tener también un altar dedicado a Alfredo Zitarrosa, que además es un altar muy especial porque la familia y el Archivo Zitarrosa prestaron objetos personales de este gran cantante y compositor. El mapa completo y todas las actividades está disponible en la cuenta de Instagram de la Embajada. El próximo domingo 3 de noviembre a la hora 19 la Sala Zitarrosa festeja su aniversario número 25 con un espectáculo musical con referentes de la música nacional. Las entradas se pueden retirar en boletería. En este aniversario, la Sala Zitarrosa celebra con un espectáculo musical con la presentación de milongas extremas junto al Árbano Carrero, Numa Moraes y el Alemán, Emiliano Muñoz y el Zurdo, Papina de Palma, Florencia Núñez, Samantha Navarro, Washington y Cristina y Carlos Méndez. A lo largo de estos años, la Sala Zitarrosa se ha posicionado como un centro cultural de referencia de la música y el audiovisual de Montevideo. Recientemente fue reconocida por los premios Graffiti en la categoría institucional por su trabajo por la igualdad de género, con una programación con más del 60% de artistas mujeres. Cuenta con una oferta de propuestas culturales como música y cine para las infancias que permitieron que más de 20.000 niños y niñas de escuelas de la ciudad disfrutaran de los espectáculos, además de una propuesta específica para bebés. También se han generado oportunidades laborales para que artistas de otros departamentos accedan a la capital a mostrar su arte. La justicia de Brasil sentenció este jueves a los 2 autores confesos del crimen de la militante social y concejal Marielle Franco y su chofer Anderson Gómez, ocurrido en Río de Janeiro en 2018, mientras que los hermanos Brazao, 2 poderosos dirigentes políticos y un ex jefe de la Policía Civil de la ciudad, aguardan detenidos el juicio como autores intelectuales de los asesinatos. Si fere a nossa existência, seremos resistentes. De julgar o semelhante que é acusado de ter praticado crime tão grave que é querer tirar a vida da outra pessoa. Los ex policías militares de Río de Janeiro, Ronnie Lessa y Elcio Queiroz, fueron condenados a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, como autores materiales del crimen en un lento proceso de investigación que fue motivo de críticas y numerosas protestas dentro y fuera de Brasil. Según los testimonios, Lessa fue quien le disparó a Franco y su chofer desde un vehículo conducido por Queiroz la noche del 14 de marzo de 2018, generando una gran repercusión a nivel internacional y local.
local, ya que Marielle era, además de concejal, una activa militante por los derechos humanos, las personas LGBTIQ+, además de liderar las denuncias contra la brutalidad policial y los crímenes cometidos contra jóvenes en las favelas. Lessa y Queiroz fueron arrestados el 12 de marzo de 2019, un año después del homicidio, y tras un acuerdo con la justicia señalaron al diputado federal Chiquinho Brassao y su hermano Domingos, asesor del Tribunal de Cuentas Carioca, así como al ex jefe de la Policía Civil de Río, Rivaldo Barbosa, quienes fueron detenidos y aguardan el proceso judicial por este hecho. Ronnie Lessa declaró desconocer quién era la activista antes de matarla y dijo que ejecutó el crimen por órdenes de líderes de las milicias paramilitares de Río de Janeiro, quienes ejercen un control férreo sobre vastas áreas periféricas, utilizando el terror y la apropiación de terrenos como fuente de poder económico, quienes temían que Marielle, considerada una piedra en el zapato, obstaculizara un negocio inmobiliario multimillonario. Nos vamos a España. Las muertes en Valencia tras el paso de la tormenta Dana superan las 200 personas, mientras las autoridades desalojan un pueblo amenazado por la posible rotura de una presa, y la policía informó que detuvo a más de 60 personas por robos y saqueos en tiendas, supermercados e incluso casas particulares. El Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia informó hoy que la cifra provisional de los muertos causados por ese fenómeno meteorológico supera las 200 personas y que hasta el momento se mantiene la situación de emergencia en situación 2, tanto en Valencia como en la vecina Castellón, lo que significa que éstas han superado la capacidad de atención de los organismos locales y se prevé que puedan extenderse o agravarse. Los cadáveres han sido levantados en las localidades más afectadas por el desastre, entre las que se encuentran Paiporta y otros pueblos al sur de la capital valenciana, mientras casi toda la región se mantiene aislada y el gobierno moviliza maquinaria y recursos para enfrentar la situación. Mientras tanto, un total de 50 personas fueron desalojadas de manera preventiva del municipio Sot de Chera, debido a que la presa del embalse de Buceo se encuentra en situación 2, que indica que ha superado su capacidad máxima, por lo que existe peligro de rotura. En otro orden, una ola de saqueos y robos se han registrado estos días en zonas comerciales de Valencia, y la policía ha informado que detuvo a más de 60 personas, entre ellas varios menores de edad, por participar de robos organizados no solo de comercios, sino también vehículos y hasta viviendas. Bien, nos despedimos. El reencuentro con la información será en la edición central de MBD Noticias a las 18:55. Hasta entonces, gracias por su atención. El martes próximo se definirá fecha y el lugar para el debate presidencial. Ayer los comandos de campaña de las candidaturas presidenciales se reunieron en la Corte Electoral. La Embajada de México en nuestro país trabaja para generar un encuentro de alto nivel entre las autoridades de ese país y nuestro gobierno. No se descarta la visita a Uruguay de la nueva presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum. Los trabajadores de la industria láctea se declararon en conflicto ante el envío a seguro de paro de 14 trabajadores de la empresa Coleme y están en asamblea permanente en Melo. Docentes, familias y alumnos del Liceo Ivo entregarán una carta a las autoridades de secundaria pidiendo revean los recortes de grupos y la eliminación de quintos y sextos de la institución. El próximo domingo 3 de noviembre, la Sala Citarrosa festeja su aniversario número 25 con un espectáculo musical con Larbanoa Carrero, Numa Moraes, Papina de Palma, Florencia Núñez, Washington y Cristina, entre otros referentes de la música nacional. Las entradas se pueden retirar en boletería. La justicia de Brasil sentenció a los autores confesos del crimen de la militante social y concejal Marielle Franco y su chofer Anderson Gómez después de 4 años. Los hermanos Brassao, poderosos dirigentes políticos, y el ex jefe de la Policía Civil de la ciudad esperan el juicio por ser los autores intelectuales de los asesinatos.
El candidato a la presidencia del Frente Amplio, Yamandu Orsi, anunció este mediodía la incorporación del dirigente nacionalista Víctor Björkhan, quien representó a los blancos en la comisión interpartidaria del Ministerio del Interior. Björkhan fue crítico con el tratamiento de la seguridad del gobierno y destacó la voluntad de diálogo de Orsi.